palabra de Dios que hoy vamos a recibir la gracia y que se va a cumplir en nuestra vida es 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. Amén. Amén, Leo. Amén. Muy bien. Vamos a confesar en este momento la confesión de fe. Mateo capítulo 16, versículo 16, todos juntos. Vamos a confesar todos juntos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Especialmente hoy es el día de Pascua, ¿sí? Y entonces esta confesión tiene más significado, ¿no? Siempre hay significado y esta confesión tiene que ser nuestra fe, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a saludar entre los hermanos que están sentados al lado. Vean los hermanos. Si ya están cansados de ver a su familia, vean a otros hermanos y a otra hermana, ¿sí? Pero vean los ojos y vean los ojos y digan conmigo. Digan conmigo, ¿sí? Jesús resucitó. Amén. Jesús resucitó. Amén. No sabemos por qué, pero al decir Jesús resucitó, veo muy cara de alegría, ¿sí? Seguramente ustedes están teniendo esta misma corriente espiritual que estamos teniendo en la iglesia, ¿sí? Y con esta palabra voy a dar la palabra con el título de una vida de esperanza viva que disfruta de la vida de resurrección. Amén. De disfrutar es un poco largo. En coreano es más corto, pero siempre en español se alarga bastante, ¿sí? Por eso cuando me ve la traducción, interpretación del culto de general, yo termino leyendo más tarde. Pero eso no es porque yo lea mal, sino siempre en español se alarga bastante más, ¿sí? Por eso ustedes, eso tienen que entender. Por eso quiero que vivan una vida de esperanza viva que disfruta de la vida de resurrección. Amén. Hoy es el domingo, pero hoy es el domingo más especial. ¿Por qué? Porque hoy es el día que conmemoramos a Jesucristo. ¿Por qué conmemoramos a Jesucristo? Hoy es el día de Pascua. Amén. ¿Qué es el día de Pascua? Cuando ustedes dicen, hoy es el domingo de la Pascua, es la Semana Santa y hoy es el domingo de Pascua. Entonces cuando decimos Pascua, primera palabra que le ocurre a su mente, ¿cuál es? Si dicen Pascua, ejemplo, si yo estoy en Sudamérica, en Argentina, cuando los niños, cuando llega el día de Pascua, el primer que le ocurre en su mente es el huevo de Pascua, el huevo de chocolate. No es el huevo duro, hervido, sino
es el huevo de chocolate. Y ya eso se hizo un comercio en Argentina. No sé otro país cómo será. Ya no hay sentido, no sabe el significado, ¿sí? La fábrica de chocolate arman chocolates para hacer sus ventas. Como esto, ustedes cuando dice el domingo de Pascua, el primero que nos ocurrimos, ¿cuál es? ¿Qué palabra es? Seguramente el protagonista del día de Pascua es Jesucristo. Amén. Pero entonces yo les voy a preguntar a ustedes, sacando a Jesucristo, Jesucristo es el primer protagonista de este día. Y entonces ustedes, cuando decimos Pascua, ¿qué se le ocurre en su mente? ¿Qué se le ocurre? ¿Chocolate? ¿Huevo de Pascua? Podemos decir, no sé, Jesús resucitó y tenemos vida eterna. Podemos pensar y sentir mucho significado y muchos pensamientos, pero lo más importante es cuando nosotros decimos el día de Pascua, la primera palabra que nos ocurre es la esperanza, la esperanza. La palabra es la esperanza viva, ¿sí? A través de la resurrección de Jesucristo, nosotros ya obtuvimos una esperanza. ¿Qué esperanza? Tenemos una esperanza de tener y obtener la vida eterna. Amén. ¿Por qué? Porque por eso más que nada este día de Pascua obviamente contiene el mensaje que nos da el mensaje de esperanza viva. ¿Sí? Esperanza viva. Como ustedes ya saben, hay muchas fiestas en cristianismo, ¿no? Pero el día de Pascua y el día de la Navidad es muy importante, es muy importante. ¿Por qué? Ustedes ya saben, el día de la Navidad, ¿qué es? ¿Qué celebramos? ¿Qué conmemoramos? Ese día nosotros festejamos la llegada de Jesucristo, ¿sí? Por eso cumplimos la Navidad. ¿Por qué? ¿Por qué vino? Porque ese día de Navidad vino Jesucristo, ¿para qué? Para cumplir la redención y la muerte para nosotros. Amén. Vino a morir. Jesucristo vino en este mundo sin pecado. ¿Por qué? Porque tenía que ser sí o sí Jesucristo para morir en esta tierra y para llevar todo nuestro pecado, ¿sí? Y también, y el día de Pascua es el día que Jesús, como hoy, es el día hoy, ¿sí? Que Jesús murió a través de la redención y a través del sufrimiento y de la muerte en la cruz. Jesucristo murió por nuestros pecados. Amén. Y por eso es el día muy especial. Pero vean ustedes, si Jesucristo vino a esta tierra por nosotros y murió y punto final, murió. Si se termina la historia de Jesús así, no hay significado, no hay otro sentido. Digamos, es lo mismo que otras religiones. ¿Sí? Digamos, sí. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre un cristianismo y otras religiones? En el cristianismo no termina aquí, que Jesucristo, para evidencia de que esto es verdad, que vino a limpiar nuestro pecado, Jesucristo resucita en el tercer día. Amén. Por eso es muy importante, justamente a través de la resurrección de Jesús, el pecado y el problema de todos nuestros hombres se ha solucionado totalmente. Amén. No se solucionó poco, no es que nos solucionó una parte, sino llegó Jesucristo, nos solucionó totalmente todo nuestro pecado. Amén. Por eso ustedes, entonces, si sabemos esta verdad, ya no hay problema. Amén. Al decir que nos solucionó todo el problema, no es que el problema que vemos en nuestros ojos, no es que ese problema no está desaparecido. Decimos que nos solucionó todo el problema, ¿qué quiere decir? Que Dios ya en esta vida, ya estamos viviendo una vida vencido por Jesucristo. Amén. Y entonces es un momento que nosotros debemos vivir pocos tiempos y después vamos todo al reino del cielo. Amén. Por eso no hay por qué vivir con preocupaciones de la economía, ¿sí? De estar mal con alguien, ¿sí? Estar peleado, estar en discusión. Amén.
Porque Cristo terminó todo y justamente hoy, a través de la resurrección, mostró como evidencia, ¿sí? Que es verdad. Amén. Por eso si vemos en Mateo capítulo 28, versículos 5 y 6, vamos a ver todo junto. Vamos a leer todo junto. Mateo capítulo 28, 5 y 6. El ángel le habla a María Magdalena y a otra María. Vamos a leer todo juntos, ¿sí? Leemos juntos, ¿sí? El ángel le Mas- había... Mas el ángel, es diferente. Bueno, vamos a leer otra vez entonces todo junto. Mateo capítulo 28, 5 y 6. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Amén. Amén. Aquí está hablando sobre la resurrección de Jesucristo. Amén. Por eso, como este versículo está hablando, que dice, más el ángel respondió a las mujeres, a María Magdalena y a otra María que vino al sepulcro de Jesús, y le responde, ¿qué le dice? Dijo a las mujeres, no temáis vosotros, porque yo sé que buscáis a Jesús. Vino a buscar a Jesús, pero Jesús quien fue crucificado, pero está hablando que no está aquí, pues ha resucitado, ¿sí? Ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. O sea, no estaba el cuerpo de Jesús. Está mostrando claramente la Biblia que Jesús resucitó. Esto no es un cuento, no es una historia de la persona, sino está puesto en la Biblia que Jesús ha resucitado. Amén. Por eso este mensaje es el mensaje que nos da la esperanza eterna, eterna. No es una esperanza momentánea, no es una esperanza de un tiempo, por corto tiempo, sino es la esperanza que nos da vida eterna, que es que Jesús resucitó por nosotros. Por eso nosotros también, cuando morimos en esta tierra, no es que se termina, sino nosotros también vamos al reino del cielo, ¿sí? Amén. Por eso un teólogo habló así sobre el día de Pascua. Como dijo, el mensaje del Pascua siempre es mejor cuando es corto. Es cuando es corto. ¿Por qué? Porque es mejor cuando es corto, porque la resurrección es la verdad histórica, ¿sí? Es verdad, no es un cuento. Y también está, y esto es verdad, es verdadero. Y entonces no trata de comprobar y poner excusas y poner ejemplos para que la gente crea, sino simplemente Jesucristo vino a esta tierra y sufrió y hizo su redención y resucitó y nos perdonó todo nuestro pecado. Amén. No es complicado, simplemente nosotros tenemos que creer esa verdad y aceptar a Jesús como mi Señor, mi dueño y mi Salvador. Amén. Es simple. Nosotros no es que tenemos que hacer un esfuerzo para tener la salvación, sino solamente creer en Jesucristo y se termina. Creer en Jesucristo, nosotros obtenemos la vida eterna. ¿Sí? Vean otras religiones, todos van al templo budismo, ¿sí? Y va al templo de muslémicos. ¿Y qué es lo que hacen? Ellos tienen que hacer algo, ¿sí? Hay que hacer buenas obras y hay que hacer algún gestos para, pensando que al hacer esto podemos llegar a Dios y podemos tener la salvación. Ejemplo, en Sudamérica también, en católicos también, ¿qué es lo que hace? Hay muchos santos, hay santos de todo, ¿sí? Los 12 discípulos, hay santos de todo, de animales. ¿Y qué es lo que hacen? Tocan los pies y pide bendiciones. Pero ustedes tienen que saber, eso no es, por esto nosotros no vamos, nunca, aunque ustedes hagan toda su vida, no tienen la salvación, ¿sí? Solamente creyendo en el nombre del Señor Jesucristo tenemos la salvación. Amén. Por eso,
ustedes si ven la historia, Satanás nos distrae para que nosotros no tengamos una vida concentrada con el deseo de Dios, ¿sí? Estaba bien, no sé por qué. Ustedes me tienen que orar mucho porque no tosía, pero Satanás está obrando para que yo no pueda hablar a ustedes, ¿sí? Así que quiero que oren mucho por mí. Por eso si vemos la historia, Satanás hace discutir y hace pelear sobre este tema de resurrección y que no podamos vivir con esperanza viva de resurrección, ¿sí? Y dice, ¿qué dice? Es una historia, es un cuento, no es verdad. ¿Cómo una persona va a revivir? ¿Cómo Jesucristo resucitó? En una palabra, Satanás continuamente nos hace caer y nos hace caer el valor de la palabra de resurrección, ¿sí? Lo dispersa, lo hace caer todo este poder de la palabra de resurrección. Por eso, hoy el pastor dijo que hay muchos rumores del tema de resurrección, que nos hace alejar y nos hace borrar esta verdad. ¿Qué ejemplo? Hay rumor del desmayo. ¿Qué quiere decir? Algunos dicen que nunca murió Jesús, solo sufrió y había desmayado. Por eso pudo despertar otra vez. No es resurrección, sino desmayado y se despertó. Y también hay rumores de robo, que no estaba en la tumba el cuerpo de Jesucristo, porque los discípulos habían escondido ese cuerpo y empezó a decir, Jesús ha resucitado. Hay esos rumores. Y también hay rumor de ilusión, que es que los discípulos amó tanto a Jesús, de pensar tanto y amar tanto a Jesús, vio una ilusión. No era un Jesús resucitado, sino era una imagen de los discípulos, de tanto pensar. Y también hay rumor de equivocaciones de tumbas, que es que los discípulos se equivocaron de la tumba de Jesús. O sea, no estaba, obviamente, porque se equivocó la tumba, fue una tumba que estaba vacía. O sea, como esto, Satanás arman rumores y hace pensar a las personas otra cosa, que esto sea mentira. Mentira, no quiere que nosotros tengamos esperanza de vida eterna. Amén. Por eso ustedes no tienen que ser engañados, ¿sí? No sean engañados. No sean engañados. ¿Por qué? La palabra que está escrito en la Biblia nunca se cambia, ¿sí? Ni ayer, hoy y en el futuro, eternamente, la palabra de Dios nunca se cambia. Amén. Por eso, ustedes tienen que leer y tienen que aceptar la palabra como dice la Biblia, ¿sí? Sí, yo siempre digo, ¿por qué la palabra es así? Si empiezan a tener dudas, si empiezan a hacer preguntas sobre la palabra de Dios, ya esto que le dije otro día, tenemos que revisar nuestra vida de fe, ¿sí? Ustedes reciban esta palabra de Dios como dice nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. No se cambia nunca la palabra de Dios. La redención y la resurrección de Jesucristo en la cruz, que murió por nuestro pecado, esto nunca se cambia. Amén. Es la verdad. Por eso nosotros, como el título de hoy, tenemos que vivir una vida de esperanza viva, de disfrutar de la verdad de esta vida de resurrección. Amén. Solamente ustedes disfruten. No empiecen a estudiar en casa. ¿Por qué Jesús era hombre, hijo de Dios, pero vino con la carne, igual que nosotros, pero cómo ha resucitado? No duden, no piensen, no analicen, sino ustedes crean como la palabra. Amén. Oro para los creyentes del culto en español, que a través de la palabra de hoy, teniendo esperanza viva de resurrección, que todos podamos transcender todas nuestras dificultades y que podamos ser un verdadero evangelista, que damos una influencia espiritual a este mundo. Amén. Tenemos que ser un ejemplo, ¿sí? Tenemos que dejar evidencia y tenemos que ser testigos de dar buena influencia. Amén. Punto 1 es
fundamento de la esperanza viva, fundamento de la esperanza viva. Vamos a leer todo junto. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 al 4. Vamos a leer versículo 3, 4, todo junto en voz altas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reserva en los cielos para vosotros. Amén. ¿Qué está hablando? Aquí Pedro está hablando que el fundamento y el núcleo de que nosotros podemos vivir con la esperanza viva, ¿sí? ¿Por qué nosotros podamos? Está hablando el núcleo y el fundamento que nosotros, ¿cómo podemos vivir teniendo una esperanza viva? Ustedes ya saben, nosotros a través del pecado del primer hombre, ¿quién es Adán? ¿Sí? A través del primer hombre, Adán pecó, desobedeció la palabra de Dios y alejó de Dios y desobedeció la palabra. Como sabe, sale en Génesis capítulo 3. Y se cambió en un momento de la bendición que teníamos esta bendición de disfrutar eternamente en el huerto de Edén comunicando con Dios. Pero a una desobediencia del primer hombre Adán, nosotros fuimos todos pecadores en un momento, ¿sí? Cerramos ojos y abrimos ya de vivir y de disfrutar todas las bendiciones de Dios. Se cambió como un hombre fracasado y que no teníamos el deseo, ¿sí? Por eso, pero, ¿qué dice? Pero al alejar de Dios, nosotros ¿quién éramos? Que teníamos que morir de los 12 problemas espirituales y tenía que ir sufriendo toda nuestra vida y tenía que morir. Y teníamos que ir en el camino de la destrucción total, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Hablando más fácil, nosotros no teníamos esperanza. El primer Adán, aunque ustedes hayan pecado o no, por el pecado del primer hombre, nosotros no teníamos forma de tener la vida eterna. No había forma de ir a encontrar otra vez con Dios. Pero, ¿sí? O sea, no teníamos esperanza. Era morir y ir al infierno. Pero, ¿qué quiere decir esto? En una palabra, habíamos perdido totalmente la esperanza, ¿sí? No había deseo de vivir, porque somos pecadores y tenemos que morir y vamos al infierno. Pero, ustedes ya saben, pero ¿cuál es el problema? El hombre no puede solucionar este tema espiritual, ¿sí? Este problema del pecado, de Satanás y de la maldición, no pueden solucionar ustedes. El hombre nunca puede solucionar este tema de la muerte de Satanás y de la maldición. Y entonces, como el versículo que leímos hoy, a través de la misericordia de Dios, nos mandó a Jesucristo, quien es su Hijo. Amén. A través de misericordia, ¿sí? Nos dio pena. ¿Qué dijo? Mis hijos están muriéndose así sin deseos por primer Adán. Entonces yo voy a mandar al segundo Adán, quien es Jesucristo, ¿sí? El segundo hombre, quien es Jesucristo, para salvar a nosotros. Amén. Ustedes tienen que creer esto. A través de la misericordia, Dios nos dio la vida eterna. Amén. A través del derrama de sangre de Jesucristo en la cruz, nos limpió totalmente, sí, no una parte, sino nos limpió totalmente todos nuestros pecados, y por la evidencia Jesús resucitó, ¿sí? Para mostrar que esto es verdad, Jesús resucitó. Por eso a través de la resurrección de Jesús, nosotros obtuvimos la esperanza viva, ¿sí? La esperanza viva. Ya de la esperanza de muerte, nosotros ya tenemos esperanza de vida, ¿sí? Que tenemos la vida eterna. Por eso al momento de aceptar a Jesucristo, al aceptar a Jesucristo resucitado como mi dueño, mi salvador y mi Señor,
obtenemos la vida eterna y obtenemos la esperanza viva. Amén. Solamente ustedes tienen que creer. ¿Sí? Tienen que creer con el corazón y confesar con la boca. Y entonces nosotros ya obtenemos la vida eterna. Es el regalo más grande que nosotros podemos obtener. Amén. ¿No está muy agradecido Jair? Solamente creer en Jesucristo, ya obtenemos la vida eterna. Amén. Como esto, la victoria de Jesucristo, ¿cuál es? La victoria que mostró en este mundo es la resurrección. Es la resurrección y eso es, creer esto es hacer una vida de fe. Amén. Y disfrutar y creer esta resurrección, como le dije, es hacer una vida de fe. Si nosotros no creemos esta verdad, no podemos decir que estamos haciendo una vida de fe, ¿sí? Por eso, aquellos creyentes que viven una vida de resurrección y una vida de disfrutar la esperanza viva, ¿cuál es la característica? La característica es que aparece que en cualquier problema, en cualquier sufrimiento, adversidad, cualquier cosa que tengan, ustedes no sufren, sino están disfrutando de la libertad dentro de Cristo. Amén. Por cualquier cosa, nosotros disfrutamos. Aunque suceda cualquier otra cosa, ustedes no se preocupen, disfruten, disfruten. Ustedes tienen la esperanza viva. Amén. Tienen que vivir como hijo de Cristo. Amén. Por eso todos los creyentes que creen esta verdad, ustedes pueden disfrutar la libertad. Por eso si vemos en 1 Pedro 1:6, dice así, vamos a leer todo junto, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Amén. ¿Qué está diciendo? Nosotros no estamos viviendo en la época de Pedro, pero nosotros viviendo en esta vida, obviamente hay muchas pruebas, hay muchos problemas, preocupaciones, ¿sí? Pero, ¿qué dijo la palabra? Es por poco tiempo, ¿sí? Por poco tiempo. Por eso ustedes oren, oren, porque no es eternamente este sufrimiento, no es hasta que muera tenga este dolor, esta preocupación, sino es por poco tiempo. Por eso ustedes no tienen que ser engañados, sino orando, escuchando la palabra, tienen que esperar, ¿sí? Hay muchas personas que se suicidan es porque no pueden esperar. Piensa que este sufrimiento es largo y entonces se suicidan, pero ustedes no sean engañados, ¿sí? Hoy en la palabra dijo, por poco tiempo, aguanten, es por poco tiempo. Aferrando la palabra, usted esperen este tiempo, ¿sí? Y además este tiempo de preocupación es para hacernos establecer más fuerte espiritualmente, amén. En ese momento tenemos el crecimiento espiritual, tenemos crecimiento de fe, amén. ¿Por qué? Porque ustedes, como le dije, ya estamos garantizados, todos nosotros ya estamos garantizados eternamente, ¿sí? Eternamente que nosotros vamos a estar disfrutando en el reino de los cielos con nuestro Dios. Amén. Ya está garantizado. Por eso ustedes en este mundo, en esta tierra, aunque tengan problemas, no se preocupen. Ya nosotros estamos garantizados. Yo la semana pasada, ¿qué lo dije? ¿Qué es lo que le dije? Si ustedes tienen un seguro de vida o un seguro de médico, ustedes, aunque le tengan alguna enfermedad, van al hospital y listo. Pero aquellas personas que no tienen el seguro, tienen miedo que le duela, tienen miedo que se enferme. ¿Por qué? No pueden ir al hospital, porque es muy caro, ¿sí? Como esto es incomparable. Por eso, como esto, nosotros tenemos garantizado, tenemos el seguro de nuestra vida eternamente. Y encima ese seguro no es un seguro de una empresa, sino ¿quién nos garantiza? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Dios Todopoderoso. Por eso simplemente tenemos que disfrutar
de la esperanza viva, ¿sí? Esta esperanza viva, de esta esperanza de obtener la salvación. Disfruten, ¿sí? Ustedes disfruten. La esperanza que da en este mundo, ustedes tienen que saber que es momentáneo, ¿sí? Parece que nos va bien, pero no, es momentáneo. ¿Por qué? La esperanza de este mundo, pasando el tiempo, llega un momento que se marchita, la flor se marchita y cambia de repente, ¿sí? O sea, parece que nos está yendo bien todas las cosas. Tengo el deseo de, seguro hago este trabajo, voy a ganar mucho dinero. Sí, tenemos esperanza, pero ustedes, esta esperanza de las cosas de este mundo, al final nos hace caer más en problemas, ¿sí? Nos hace caer en fracaso. Por eso, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que parece que al principio nos estamos teniendo la esperanza en este mundo, pero pasando el tiempo hay más decepción y hay más frustración de las cosas que tenemos en nuestros ojos. Pero ustedes tienen que saber, la esperanza viva que obtuvimos por Jesucristo, aunque pase mucho tiempo, aunque pase más tiempo, nos da más alegría y nos da más felicidad. Amén. Por eso ustedes tienen que aferrar por el deseo viva, tienen que aferrar el deseo de Jesucristo. Amén. Oro para todos los creyentes del culto en español, disfrutando 24 horas la esperanza viva que nos dio nuestro Jesús y que nosotros podamos vivir una vida verdadera lleno de alegría. Amén. Punto 2 es predicador de la esperanza viva. Predicador de la esperanza viva. Vamos a leer 1 Pedro, versículo 1 al 7. Vamos a leer todo junto. 1 Pedro 1 al 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. ¿Qué dice aquí? Pedro está hablando que aquellas personas que tienen fe de esperanza viva, de resurrección, es mucho más precioso que el oro que aparece con el fuego. Ustedes están diciendo, ustedes tienen esperanza viva, cada uno en sus corazones. Amén. Alberto, ¿tienes esperanza viva? Amén. Y entonces tú eres mucho más valioso y mucho más hermoso que un oro. Amén. Amén. Nosotros tenemos mucho más valor que un oro, ¿sí? Eso es lo que está hablando en la palabra. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes tienen que saber, cuando al oro ponen en un horno de fuego y esto se va a ir derretiendo. Hoy el pastor dijo 2000 grados más o menos, ¿sí? Lo queman en 2000 grados. Y entonces, ¿qué sucede? Sale toda la impureza del oro, ¿sí? La impureza del oro, y al final queda solamente el oro puro, ¿sí? El oro puro. Como esto hizo esta parábola, ¿qué quiere decir? Que como esto, todas las personas que vencen las pruebas de este mundo a través de fe, a través de la creencia, al final, ¿qué es lo que tiene? Van a obtener el oro puro en sus corazones. Amén. Pero es mayor valor que un oro puro. Amén. Por eso ustedes, aunque tengan muchos problemas, incidentes, adversidad, persecuciones, que sean problemas, cualquier cosa que sea, ustedes tienen que superar, tienen que transcender a través de la fe de ustedes, ¿sí? Y entonces ustedes van a salir como el oro puro. Amén. Volviendo de hablar, en medio de las pruebas, en medio de las pruebas, si nosotros tenemos una vida de fe de resurrección, nunca vamos a caer, ¿sí? Nunca vamos a caer, y va a estar firmemente como un oro puro. Amén. Y cada vez, y ustedes piensen así, como el ejemplo del horno de oro, ustedes cuando llegan problemas, piensen, cuando llegan problemas, incidentes, casos que sean, ustedes piensen que es un tiempo de que está saliendo
impureza de incredulidad que está dentro de nuestro. Amén. ¿Qué quiere decir? Que es un tiempo de entrenamiento, ¿sí? Es un tiempo de prueba, pero después de la prueba, siempre Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Amén. Tiene que pensar así, ¿por qué Dios? Yo estoy yendo a la iglesia todos los domingos y trato de evangelizar. ¿Por qué me cae tanto problema? ¿Por qué mi trabajo no me paga? No se preocupen, ustedes tienen que vencer, no tienen que ser engañados, ¿sí? Ustedes tienen que vencer a través de la fe, a través de creer en Jesucristo. Y entonces ustedes, a través de esa prueba, a través de ese entrenamiento, toda la impureza de incredulidad que ustedes tienen, en otra palabra, todos los costumbres viejos, malos nuestros, ¿sí? Todos los moldes viejos que tenemos, es un horario que está saliendo toda la impureza de incredulidad. Amén. Y al final obtenemos grande crecimiento de fe. Amén. Por eso es muy importante. Pero Pedro, saliendo más adelante de esta palabra y está hablando más específicamente a aquellas personas que tienen una fe de resurrección. ¿Qué dice? Vamos a leer 1 Pedro 1, 8, 9. Vamos a leer todo junto. Pedro, capítulo 1, versículo 8, 9. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Amén. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que todas aquellas personas que obtienen la fe de resurrección dentro de Jesucristo, tienen la esperanza viva, se llena de alegría y de felicidad. Amén. Se llena de felicidad, de alegría y al final disfruta la bendición de salvación. Amén. ¿No es algo maravilloso Dios? El amor que tiene hacia nosotros. Nosotros solo lo que hicimos es pecar. Pero Dios nos dio la misericordia, mandó a Jesucristo, ¿sí? Y murió por nosotros, y solamente creyendo esta verdad, nosotros obtenemos la alegría, la felicidad, y al final tenemos la salvación. Amén. Y dentro de este versículo hay otro significado. ¿Qué es? Dentro de esta palabra está hablando que no solo nosotros tenemos que disfrutar esta esperanza viva, no solo nosotros tenemos que disfrutar esta esperanza viva y de resurrección, sino alrededor de ustedes. Ustedes vean alrededor, en sus familiares, en sus parientes, en sus vecinos, en sus amigos. Hay muchos que no saben todavía esta verdad. Y entonces tenemos la misión de ir a decir esta verdad a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Amén. No hay que disfrutar nosotros solos, sino tenemos que hacer disfrutar esas personas también. Amén. Por eso ustedes, yo les repartí aquí, hay un concierto abierto, ¿sí? y vienen muchos famosos. Estuve escuchando aquí, alguien de estos, ustedes por ahí no conocen, pero son muy famosos de verdad, ¿sí? Son muy famosos y es muy difícil que vengan todos ellos en un escenario, pero esta vez va a ser. Así que ustedes pueden invitarlo. Esto es una muy buena oportunidad. Aquellas personas que no quieren venir a la iglesia, a esas personas que les cuesta venir a la iglesia, ustedes pueden acercar por este concierto musical, ¿sí? Y es todo totalmente gratuita, así que ustedes inviten muchas personas, pero en esta semana tienen que anotar, ¿sí? Porque la iglesia principal entra 2.500 personas, pero ya está pasando más de 2.000 personas que inscribieron. Así que antes que se llene todo, ustedes quiero que anoten, ¿sí? Por eso, volviendo del tema, es muy buena oportunidad. Ustedes tienen que disfrutar, no solo ustedes, sino tienen que transmitir esta verdad y de este deseo viva de resurrección. Amén. Si vemos en 1 Pedro 3:15, dice así: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre
y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si nosotros vivimos con la esperanza viva de resurrección, naturalmente, sí, aunque nosotros no queramos, naturalmente, en nuestro campo del evangelismo, tenemos oportunidad de transmitir esta verdad, ¿sí? Ustedes, aunque no quieran, pero Dios da oportunidad para que nosotros podamos transmitir el evangelio, ¿sí? Que puedan transmitir esta verdad. Por eso ustedes, naturalmente, ustedes tienen que aferrar y tienen que ser un predicador, ¿sí? Tienen que ser un evangelista. Yo estoy hablando con Alberto. En la construcción de Alberto me dijo que hay como más de 10 personas latinoamericanos, ¿no? Y Alberto tiene misión de evangelizar a todos sus compañeros. Amén. No te sientas presionado, ¿sí? Después de decirte todo, No, pero no lo haces tú, sino Dios va a dar la fuerza, ¿sí? Dios le va a mover los corazones de ellos. Por eso es muy importante. Por eso tú tienes que disfrutar este evangelio, tienes que disfrutar esta esperanza, amén. Por eso una vida de disfrutar como un predicador de la esperanza vivo no es complicado. Entonces, pastor, ¿qué voy a ir a decir? Yo no sé qué tengo que decir. No es complicado, tampoco es sin claridad, sino tiene que saber los tres hoy, ¿sí? ¿Qué es? Ustedes tienen que transmitir la palabra que escucharon, tienen que ir a transmitir nada más, ¿sí? Y la experimentación, las experiencias de haber encontrado Cristo, era transmitir esa verdad, ¿sí? Y esto en nuestra iglesia decimos tres hoy. ¿Qué es tres hoy? Tres hoy es palabra de hoy, aferrar la palabra de hoy y aferrar la oración de hoy, y a través de la palabra y la oración es hacer el evangelismo de hoy, ¿sí? Por eso los tres hoy es muy importante. Palabra, y a través de esa palabra ustedes oran y después salen en el campo a evangelizar. Esto tiene que ser una vida en nuestra vida, ¿sí? No es qué comer, qué beber, qué vestir, sino ganar dinero, sino cómo hago para transmitir el evangelio a las personas que no conocen esta verdad, las personas que no conocen y están muriendo y están yendo al infierno. Esto es nuestra misión y es nuestro deber, amén. Por eso, volviendo a hablar, la palabra de hoy, la oración de hoy y el evangelismo hoy es muy importante, amén. Una palabra tiene que vivir una vida del evangelista y tiene que experimentar la bendición del crecimiento a través de grabar la palabra, ¿sí? Grabar la palabra, enraizar la oración y naturalizar el evangelismo. Es muy importante establecer como testigo, amén. Así que hoy, recibiendo el día de Pascua, nosotros recibimos la vida eterna a través de misericordia de nuestro Dios, ¿sí? Y entonces quiero que ustedes no obtengan ustedes solos, sino quiero que compartan este amor de Dios, ¿sí? Y quiero que puedan establecer como testigo en todos los campos donde están ustedes, amén. Muy importante. Por eso oro para todos los creyentes del culto en español, que puedan transcender todas las situaciones y ambientes y que puedan disfrutar verdaderamente la esperanza viva de resurrección y que puedan ser un predicador de esperanza viva y que todos puedan ser absoluto discípulo de Cristo. Amén. Vamos a orar todos juntos. Señor, le damos gracias en este día, gracias por poder compartir una vez más este culto en español. Señor, danos el entendimiento de la palabra. Ábranos nuestras mentes, nuestros corazones a través de la palabra y danos el lleno del Espíritu Santo para que nosotros podamos tener buen entendimiento de su palabra. Señor, a través de la resurrección de Jesucristo, que nosotros solamente podamos disfrutar verdaderamente la esperanza viva de resurrección, con lleno de felicidad y con lleno de alegría las 24 horas, y que también háganos que nosotros sobrepasemos todas nuestras situaciones y ambientes donde estamos y que solamente podamos disfrutar verdaderamente
esta esperanza viva y que podamos hacer un predicador de establecer testigos en este día. Señor, le damos gracias por este día de Pascua, gracias por darnos la vida eterna. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno.